sístole. Cuando hay sístole del ventrículo izquierdo, si esto fuese el ventrículo izquierdo y la válvula mitral estaría acá arriba, cuando se abre es diástole. Llenado rápido, llenado lento, contracción auricular. Entonces llena la sangre. Cuando se llena la sangre, ¿qué va a cerrar la válvula de arriba? Se cierra la válvula mitral. Primer ruido cardíaco. Se contrae el ventrículo, contracción isoborométrica. Esta es la válvula aórtica. Vence la presión, la abre la válvula, eyección rápida, eyección lenta. Ese rato que está eyección rápida y eyección lenta, la válvula mitral debe estar cerrada. Si no está cerrada, va a dejar regresar la sangre por reflujo o regurgitación del ventrículo a la aurícula. Y eso se llama insuficiencia mitral. Entonces, ¿por qué se produce insuficiencia mitral? Hay defectos congénitos de las valvas, hay prolapso de la válvula mitral, cardiomiopatía hipertrófica, comunicación interauricular, tipo ostium primum, que se asocia a una insuficiencia mitral, o en forma adquirida puede ser aguda por una insuficiencia mitral con ruptura del músculo papilar, generalmente en infartos, rompe, ¿no? O por angina aguda, por traumatismos cerrados, un golpe fuerte, endocarditis, que rompen las cuerdas tendinosas y produce insuficiencia mitral aguda, ¿no? Y también sobre una crónica o degeneración mixomatosa de la válvula. Puede haber varias causas, pero puede fallar la válvula. Hay adquiridas crónicas, pues la cardiopatía reumática que ya hemos mencionado, que generalmente se acompaña de estenosis, ¿no? Es un tercio más en los varones. Puede haber por envejecimiento o calcificación del anillo de la válvula, ¿no? Especialmente en pacientes renales que están en diálisis, en mujeres mayores, ¿no? Y diabéticas que hacen calcificación del anillo. En la cardiopatía isquémica, cuando ya no llega y hay una irrigación inadecuada a estos músculos papilares, o en la cardiopatía dilatada, cuando se dilató el ventrículo y hace que el anillo se dilate y la válvula no puede cerrar bien y hace insuficiencia. Se dice que con cada latido la insuficiencia genera más insuficiencia. Pues un paciente con insuficiencia mitral va a seguir evolucionando. Lo bueno es que evoluciona lentamente. Entonces, ¿qué va a dilatar en la insuficiencia? Y ahí miren un prolapso de la válvula mitral, se ve con un velito, en vez de cerrar adecuadamente, cierra como un globo. Entonces va a dejar un espacio libre y eso va a hacer que regrese la sangre del ventrículo a la aurícula, ¿no? Y también hay valvulopatías como esta, ¿no? Con alteración de los músculos papilares y todo, en la que deja un agujero, debería estar bien cerrado, y eso produce insuficiencia mitral. Hay dos tipos de mecanismos, la insuficiencia mitral aguda y la insuficiencia mitral crónica, ¿no? En la aguda, cuando estaba funcionando todo bien, se rompe una cuerda o por alguna razón se perfora la válvula y hace que la sangre regrese en cada latido hacia arriba. Entonces, ahí es la más peligrosa, porque es súbita y en esa forma súbita la eyección de la sangre está en la aurícula izquierda, va a ocasionar distensión máxima de las fibras musculares y sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo. O sea, una parte de la sangre que debe irse por la aorta se va a regresar a la aurícula. La aurícula va a llenar y va a regresar más sangre al ventrículo. Entonces, en esos pequeños latidos va a haber más sangre en el ventrículo izquierdo. También en la aurícula, pero más en el ventrículo, porque de la aurícula va a bajar al ventrículo. Entonces va a aumentar la presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo. Pero como las fibras musculares del ventrículo izquierdo no están preparadas, va a aumentar la presión. Y la presión va a aumentar en la aurícula, en venas pulmonares, capilares pulmonares, y va a haber edema agudo del pulmón. Entonces, y la precarga, entonces estas fibras musculares sobrecarga el volumen en el ventrículo izquierdo, pero la eyección del ventrículo hacia la aorta va a ser disminuida, porque está regresándose a la aurícula. Entonces el gasto cardíaco va a ser menor. ¿Va a haber distensibilidad de la aurícula? No. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda no está preparada, pero sí va a haber congestión pulmonar con bajo gasto, con función sistólica normal. ¿Está entendido eso? Nuevamente. El corazón está funcionando bien, está bombeando sangre por la aorta,
recibe sangre de la aurícula. Por alguna razón falla la válvula y la sangre regresa. Todo el volumen que iba por la aorta, una parte va a regresar a la aurícula izquierda. Entonces, hacia la aorta, que está llevando la sangre al cerebro, a los riñones, a los músculos, va a estar disminuido. Gasto cardíaco bajo. Pero cuando tú ves en la ecografía, la función del ventrículo está normal, porque está bombeando. Entonces tiene función sistólica normal, pero con bajo gasto. No sabe. Ahora, ¿qué va a pasar en el ventrículo y en la aurícula? El ventrículo izquierdo cada vez va a estar recibiendo más sangre. No, pero se está yendo arriba y está bajando, está yendo arriba y se está bajando, en vez de irse todo por allá. Entonces va a aumentar el volumen. Ese volumen va a ejercer presión en las paredes. Aumenta la presión de fin de diástole. Entonces, también aumenta la presión en la aurícula izquierda. ¿Quién llegaba de la aurícula izquierda? Venas pulmonares. Aumenta la presión súbita, rápida, en venas pulmonares, en capilares pulmonares, y va a haber edema agudo del pulmón, congestión pulmonar y edema agudo del pulmón. Entonces, la manifestación de una insuficiencia mitral aguda es edema agudo del pulmón. Disnea, ¿no? Con aumento de la presión, con congestión, con bajo gasto, pero con función del ventrículo normal. A eso se refiere. Entonces, aquí está, esto es normal. Y ahí, ¿no? La presión en la aurícula es 10 máximo, ¿no? En el ventrículo. Pero cuando hay una insuficiencia mitral aguda, la sangre va a regresar a la aurícula del ventrículo y va a aumentar la presión hasta 25. Y eso va a aumentar la presión en venas pulmonares, congestión y edema del pulmón. Eso es en la insuficiencia mitral aguda. En la crónica, que pasa varios meses con insuficiencia, igual regresa la sangre, pero regresa tan poco que casi no aumenta la presión. Ya cuando falla el ventrículo izquierdo va a aumentar la presión. Entonces, en la insuficiencia mitral crónica hay una fase asintomática. El paciente está normal, está con insuficiencia, pero no siente nada, ¿no? Debido a que la distensibilidad del ventrículo está incrementando, lo que favorece que la presión de fin de diástole no se incremente, sino hasta etapas tardías. ¿Qué quiere decir? Que ya hay una insuficiencia chiquita, un hueco chiquito. Hace una parte de la sangre, va hacia arriba, lo demás se va hacia la aorta. El gasto cardíaco es normal, ni se da cuenta el paciente. Y el volumen cada vez va yendo aumentando. Hemos dicho que insuficiencia mitral produce más insuficiencia mitral. Entonces, poco a poco aumenta. Entonces, con los meses, el ventrículo izquierdo, como recibe más volumen, poco a poco se va a estar dilatando. En la aguda no se puede, pero en la crónica, poco a poco dilata. Y ya cuando está muy en etapas tardías, hay tanto volumen que recién aumenta la presión de fin de diástole, aumenta la presión en la aurícula y aumenta la presión en venas pulmonares y recién produce disnea. Y generalmente con esfuerzo físico. Y cuando falla el ventrículo izquierdo menos de 60, la fracción de eyección, también aumenta la presión. Entonces hace disfunción. La aurícula izquierda, ¿cómo va a estar? En la otra no estaba dilatada, en esta sí está dilatada, ¿no? Si en la otra se dilata, pues es por mucho volumen, pero en esta se dilata poco a poco. Entonces, el ventrículo izquierdo, ¿cómo va a estar? Dilatado. En la crónica está dilatado, ¿no? Hay disfunción del ventrículo por aumento de volumen de fin de diástole y aumento de volumen de fin de sístole, aumento del volumen de fin de diástole y aumento de presión de fin de diástole, y eso produce congestión pulmonar, ¿no? Entonces, no se olviden, en la estenosis mitral no se dilata el ventrículo izquierdo, hemos dicho antes. En la insuficiencia mitral aguda no se dilata el ventrículo izquierdo, pero aumenta la presión. En la insuficiencia mitral crónica sí se dilata el ventrículo izquierdo. Entonces, en insuficiencia mitral se dilata el ventrículo izquierdo, principalmente. Entonces se dilata el ventrículo, aumenta la presión. Solo cuando ya está muy vencido, aumenta la presión en la aurícula, que ya está dilatada, aumenta la presión en capilares y la congestión pulmonar. Entonces el paciente con insuficiencia mitral aguda, hemos dicho que viene en edema agudo de pulmón. Falta de aire, se agita. Entonces escuchas el soplo, le haces la ecografía, insuficiencia mitral aguda, tratamiento, diuréticos. Furosemida inmediatamente para descongestionar. En la insuficiencia mitral va a haber bajo gasto
y también disnea al esfuerzo físico, ¿no? Entonces, al esfuerzo físico, disnea, puede haber dolor torácico algunas veces, no tanto, ¿no? Y va a producir dilatación de las cavidades izquierdas. ¿Y el soplo cómo sería? Soplo sistólico de regurgitación, porque es en sístole, donde la sangre se iba a ir por la aorta, pero como regresa es sistólico. Pero como regresa de la sangre que ya vino de la aurícula al ventrículo y otra vuelta regresa a la aurícula, de regurgitación. Entonces, soplo sistólico de regurgitación es la insuficiencia mitral. El primer ruido, como no cierra bien, va a estar disminuido, ¿no? Y el segundo ruido puede estar desdoblado, ¿no? Puede haber tercer ruido, en falla cardíaca aguda, ¿no? Y cuarto ruido también insuficiencia aguda. Entonces el soplo es sistólico en barra, ¿no? Después del primer ruido, y es holo sistólico. Puede haber desdoblamiento del segundo ruido, puede haber tercer ruido y a veces cuarto ruido, ¿no? La ecocardiografía o el electrocardiograma en una insuficiencia mitral aguda no vas a ver nada, puede estar normal, pero en una crónica ya va a haber dilatación de cavidades izquierdas, dilatación del ventrículo izquierdo y a veces puede haber fibrilación auricular, como en este caso, ¿no? En la radiografía, en la estenosis mitral, no había crecimiento del ventrículo. Acá hay una gran cardiomegalia por crecimiento del ventrículo izquierdo, de la punta. Entonces crece el ventrículo izquierdo. Puede crecer la aurícula izquierda y si es que esto ya es crónico, puede dilatar las cavidades derechas. ¿Cómo va a estar el pulmón? Congestionado. Y miren todo, no está negrito, está congestionado, ¿no? Entonces va a haber eso. Y en la crónica, pues hay todo lo que les hemos estado diciendo. Y en la ecocardiografía se va a ver la regurgitación, ¿no? El tratamiento, pues es dieta hiposódica, no dar mucho volumen, ¿no? Diuréticos principal para descongestionar, profilaxis antimicrobiana para que no haga endocarditis, ¿no? Y algunas veces beta bloqueadores en dosis bajas, porque si le bajas mucho la frecuencia, va a haber más insuficiencia. Entonces debes bajar que no haga mucha taquicardia, pero tampoco que esté en bradicardia, porque va a empeorar la insuficiencia mitral. Hay nuevos avances que ponen ya válvulas mitrales por transcutáneo, o sea, despierto el paciente por punción, pero todavía no es el método, y lo que hay que hacer es reparar la válvula o cambiar la válvula, ¿no? Entonces, el reparo de la válvula transmitral por catéter puede ser considerado para pacientes muy sintomáticos y con enfermedad crónica severa pulmonar y que no pueden tolerar la operación, ¿no? Pero en el Perú se está haciendo poco todavía. ¿Algo más? Nada más. Entonces tenemos estenosis, soplo y diástole. Insuficiencia, soplo, sístole. Estenosis mitral, se dilata la aurícula izquierda y puede dilatar cavidades derechas. Insuficiencia mitral, dilata aurícula y ventrículo izquierdo. Tratamiento en los dos, de evitar la sobrecarga de volumen, diuréticos, disminuir la frecuencia cardíaca, beta bloqueadores, y el tratamiento definitivo, reparar de la válvula, ya sea quirúrgica, transcatéter o reemplazo de toda la válvula. En conclusión, damos 2 minutos para pensar, falta aorta todavía. Y este es el examen uno de los exámenes más largos, el 12. No es tan fácil. Les iba a entregar sus notas, pero ya creo que no voy a tiempo. Sus exámenes. Así puede ser.